Para terminar la semana lo que haremos será demostrar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, pero generalizado. Esto es, vamos a tratar de aliviar un poco más las condiciones para que no sean tan fijas ni rígidas. Este teorema es bastante interesante porque lo que ocurre es que es algo muy común a la hora de hacer ejercicio o el examen de calificación o también hacer investigación. Porque, de nuevo, como alivianamos un poco las condiciones para hacer que la sucesión Fn sea integrable y podamos hacer intercambio de límite con integral, este teorema resulta ser muy útil. Entonces lo primero que vamos a hacer es compararlo con el teorema original. Como pueden ver lo tengo escrito en la izquierda. Vamos a trazar una línea al medio. Y ahora podemos notar de que, bueno, lo primero tenemos una sucesión de funciones medibles, ¿no es cierto? Y que van a estar dominadas por algo que va a ser integrable. La gran diferencia acá es que las gn van a ser integrables cada una para cada n en los naturales. Entonces podemos notar de que la condición 1, en lugar de tener una cota fija, uniforme, como ocurre en el caso de convergencia dominada clásico, por así decirlo, acá solamente nos vamos a restringir en poder dominar cada miembro por algo que ya sea integrable. Por lo tanto, esta sucesión puede ser como un poco más relajada, o sea, puede tener partes más locas y total es dominado por algo que es integrable y ya estamos listos. La segunda condición es algo bastante natural, porque si nos damos cuenta necesitamos que las Fn converjan a algo CTP, y acá estamos pidiendo exactamente lo mismo, pero estamos agregando que además las funciones g también tienen que converger a algo CTP. Y la tercera condición, que bueno, no está en el teorema clásico porque en realidad no tiene por qué, es que las funciones Gn van a satisfacer esta propiedad de intercambiar el límite con la integral. Si nos damos cuenta acá, en realidad lo único que hacemos en este caso es tomar Gn igual G para todo n. Y de este modo acabamos de construir como un parecido entre ambos teoremas. Y podemos notar de que en realidad, claro, este de acá, el de la derecha, es mucho más general que el de la izquierda. No es difícil como hacer una demostración ahora usando el generalizado y demostrar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Es bastante claro. Bueno, el otro tema importante es que si notamos que la dominancia ahora implica otras cosas, implica que el hecho de que se intercambie el límite con la integral es una propiedad que se hereda, si se dan cuenta. Se hereda por la dominancia que se obtiene acá. Entonces es una propiedad heredable, por así decirlo. Esto simplemente como no es una definición matemática, es un concepto de lenguaje. Entonces lo que se obtiene finalmente es que f va a ser integrable y además la integral con el límite se van a poder intercambiar en f. Entonces si notamos son las mismas conclusiones que el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, sin embargo con condiciones mucho más fáciles para las fn de satisfacer. Y bueno, el único requerimiento para poder hacer este teorema es el lema de Fatou. Entonces lo vamos a escribir acá y bueno, si no lo conocen, mejor que lo leas primero antes de leer este porque este también se usa para el teorema de convergencia dominada clásico y es un resultado bastante fundamental en la teoría de la media. Entonces, el lema de Fatou es un lema maravilloso porque en realidad tiene muy pocas condiciones y es muy fácil de satisfacer, por así decirlo. Tomar una sucesión de funciones positivas y muy medibles. Entonces ponemos muy medibles. Y luego estamos listos, no tenemos nada más. Tenemos todo lo que necesitamos para el resultado que corresponde a un intercambio del límite inferior con la integral. Que es muy parecido a lo que estamos usando, o sea, se relaciona bastante. Entonces, de Hn a d mu, sin embargo, con el costo de que en lugar de que sea una igualdad, va a ser una desigualdad. Entonces va a ser menor o igual a la integral del límite inferior de Hn a d mu. Ponemos el x y el x. Y con esto ya estamos listos para demostrar la generalización del teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Comencemos. La primera condición, que es bastante rápido que salga, o que al menos nos va a ser bastante útil, es demostrar de que las fn y f también van a ser funciones integrables. O sea que la integral de ellas va a ser un número, va a ser finito. Entonces podemos notar lo siguiente, hagamos una línea aquí para diferenciarnos. Tomamos el lápiz y vemos que si queremos calcular la integral de fn a d mu, esto va a ser mayorado inmediatamente por la integral de gn
Y como todas las gn son integrables, entonces esto va a dar un número finito. Entonces tenemos que fn es integrable. Recordemos que estamos en este sentido de la teoría de Lebesgue. No estamos haciendo integrales de Riemann. Por lo tanto, nosotros sabemos que en Lebesgue una función es integrable si solo si su módulo es integrable. Es algo equivalente, no es una implicancia como ocurre con la integral de Riemann. Entonces ponemos es integrable. Ahora, ¿y cómo lo hacemos con f? Bueno, es similar porque lo que ocurre es que como tenemos fn en módulo menor o igual a gn, y como tenemos la condición 2 que habla de una convergencia CTP, es decir, puntual, esta es la condición 2, entonces tenemos que podemos tirar el límite y en mu CTP tenemos que f va a ser menor o igual a g, a excepción de un conjunto media nula, pues la mediamos. Entonces tenemos que la integral de f va a ser menor o igual a la integral de g. Bueno, g es positiva, así que no necesitamos módulo. De acá ponemos las x, que nos faltó el dominio de integración. Y bueno, y la integral de g es finita también. Y no es muy difícil probar de que la integral de g existe porque podemos tomar la integral de g, le sumamos un cero conveniente, aprovechamos de que las integrales de la gn convergen a esta integral. Entonces ponemos acá, le restamos gn a de mu más integral de gn a de mu. Juntamos las dos integrales de la izquierda y entonces ahora tenemos algo que va a tener para un n suficientemente grande, pongamos así, entonces esto acá va a tener que ser menor a algún epsilon más la integral sobre gn a de mu y esto va a ser finito. Entonces de este modo sabemos que la integral de g es finita y por lo tanto tenemos que fn y f son integrables. Ahora que sabemos que las fn son integrables, podemos usar el hecho de que suma de funciones integrable es integrable. Entonces pongamos una línea acá. Y también podemos usar esta dominación de las fn. Entonces implica inmediato que gn menos fn va a ser mayor o igual a 0. Tenemos una solución ahora. Acá gn menos fn. Una solución de funciones medibles e integrables. Positivas también. Medibles, integrables y positivas. Y cuando tenemos algo que es positivo, podemos usar el lema de Fatou. Entonces, pongamos el tiro Fatou. Tomamos entonces la integral del límite inferior de gn menos fn, pongamos un paréntesis ahí para no haber confusión, menor o igual al límite inferior de la integral de gn a de mu menos, perdón, todo esto va dentro de un paréntesis, así que vamos a borrar esto de acá, ponemos gn menos fn y todo en un de mu. Para continuar ahora usamos de que esta condición de que gn converge a g y fn converge a f. Entonces cuando esto ocurre también pasa lo mismo con el límite inferior. Tenemos que el límite inferior de gn es igual a g y el límite inferior de fn es igual a f. Por lo tanto, esta igualdad acá arriba pasa a ser integral de g menos f, a de mu. Y ahora con la integral de la derecha, esta de acá es una n por si acaso, lo que vamos a usar será la condición del teorema convergencia dominada generalizado, que es la condición 3. Si nos damos cuenta tenemos de que para la solución gn, el límite conmuta con la integral. Entonces ahora como existe el límite, eso implica inmediato de que el límite inferior de la integral de gn a de mu va a tener que ser igual al límite de la integral de gn a de mu, que es igual a la integral de g a de mu. Por lo tanto, usando estas condiciones, en la igualdad en la que estamos, pongámoslo aquí, vamos a tener que esta parte de aquí nos va a dar de inmediato el límite, ¿no es cierto?, de la integral de gn, que es igual a la integral de g a de mu. Y ahora menos, si nos damos cuenta, pero ahora vamos a pasar límite superior de la integral de fn a de mu. Ahora, esto de aquí ocurre porque, bueno, más como trabajo para ustedes si no lo entienden,
que cuando uno tiene el límite inferior de menos una función, sobre todo si esto es positivo, esto acá se va a transformar como menos el límite superior de la sucesión fn. No es muy difícil de ver y si no lo entienden les recomiendo hacerlo a ustedes a mano. Bueno, y ahora viene la parte más fácil. Bueno, lo primero es dividir esta integral de la izquierda como una resta de integrales. Entonces tenemos integral de g menos integral de f menor o igual a la integral de g a de mu menos el límite superior de la integral de fn a de mu. Y por lo tanto la parte fácil corresponde a que esta cosita de acá es finita, perdón. Estas integrales convergen y por lo tanto podemos cancelarlas. Las cancelamos, tenemos un símbolo menos que también podemos cancelar. Y finalmente llegamos a que la integral de f a de mu, pongamos f a de mu, tiene que ser mayor o igual, porque con el menos se nos da vuelta todo, al límite superior de la integral de fn a de mu. Por si acaso, acá lo que acabamos de hacer, para cancelar esos menos, tenemos que multiplicar por menos 1. Entonces así se nos da vuelta la desigualdad hacia el lado izquierdo. Ahora con este resultado, estamos ya más o menos a puertas de la demostración. Porque notemos qué ocurre ahora si demostramos, si llegáramos a demostrar que la integral de f de mu es menor o igual al límite inferior de la integral de fn a de mu. Si esto llega a ocurrir, implica de inmediato de que el límite de fn a de mu tiene que ser igual a la integral de f de mu. Y esto pasa porque el límite inferior siempre es más pequeño que el límite superior. Entonces con el resultado que tenemos en verde, que lo voy a poner acá con un asterisco, en verde implica de inmediato de que el límite superior tiene que ser menor o igual al límite inferior y por lo tanto eso implica que ambas cositas tienen que ser iguales. Entonces esa es la mayor motivación de hacer esto. Ahora, recuerdo haber escuchado algún comentario de esta parte en donde hay gente que quiere llegar a usar el lema de Fatou. Es decir, usar de que el límite inferior de fn a de mu tiene que ser menor o igual al límite inferior de la integral de fn a de mu. Esto, si Fatou dice esto, bueno, y como esto de acá es efectivamente la integral de f a de mu, se llegaría al resultado que necesitamos y por lo tanto está listo el ejercicio. Sin embargo, esto de acá es falso. Esto no se puede usar en este caso, a pesar de que Fatou usa muy pocas hipótesis y ustedes podrían ver por qué no se puede usar. Por lo tanto, para poder llegar a esta desigualdad, que es la que necesitamos, que es esta parte de aquí, necesitamos usar otra estrategia. La estrategia para demostrar este cuadrado rojo que está arriba es la siguiente. Vamos a usar algo muy similar a lo que acabamos de hacer. O sea, vamos a abusar de esta dominancia que hay entre la Gn y la Fn, pero sin embargo, ¿no es cierto? Eso implicaba que Gn menos Fn era positiva. Pero también implica que Gn más Fn es positiva. Entonces ahora tenemos que Gn más Fn, con n en los naturales, es una sucesión de funciones medibles, positivas e integrables. Y por lo tanto podemos llegar y usar al señor Fatou. Entonces, ¿qué dice Fatou? En este caso sí se puede usar porque son positivas y son medibles. Entonces Fatou dice de que si calculamos la integral del límite inferior de Gn más Fn a de mu tiene que ser menor o igual al límite inferior de la integral de Gn más Fn todo a de mu. Ahora esto lo vamos a hacer un poco más rápido porque es equivalente a lo que hicimos anteriormente. Como tenemos esta convergencia de Gn converge a G y Fn converge a F, entonces tenemos que el lado izquierdo se va a transformar en integral de G a de mu más integral de F a de mu xx, y esto de acá va a tener que ser menor o igual al límite inferior de Gn más el límite inferior de Fn. Límite inferior
integral de gn x de mu más el límite inferior. Ahora todo es positivo, así que no hay que hacer ningún cambio. Y bueno, entonces sabemos que por la condición de que gn satisface este intercambio del límite con la integral y el límite existe, entonces esto de acá se va a mantener exactamente igual, pero con una integral de g a d mu al límite inferior, integral de fn a d mu. Entonces ponemos integral de f a d mu más integral de g a d mu. Y bueno, nuevamente esta cosita es finita, esta cosita también es finita, cancelamos, hay un signo menos, así que la desigualdad se mantiene, y por lo tanto llegamos a que la integral de f a d mu tiene que ser menor o igual al límite inferior de la integral de fn a d mu. Por lo tanto llegamos a lo que necesitábamos. Juntando ahora lo que acabamos de hacer, podemos notar los dos cuadritos verdes que están acá arriba. Entonces tenemos que el límite superior de la integral de fn a d mu tiene que ser menor o igual a la integral de f a d mu en x, y esto es por el cuadro verde de la izquierda. Y ahora por el cuadro verde de la derecha tenemos que la integral de f a d mu tiene que ser menor o igual al límite inferior de la integral de fn a d mu. Pero el límite inferior siempre va a ser menor o igual al límite superior. Fn a d mu. Por lo tanto, tenemos que el límite inferior tiene que ser igual al límite superior, y eso implica de inmediato que, de hecho, tenemos que este cuadrado blanco implica que el límite de la integral de fn a d mu tiene que ser igual a la integral de f a d mu, que es exactamente lo que estamos buscando. La otra conclusión que necesitamos era que f era integrable, sin embargo esto ya lo demostramos, está demostrado acá arriba. Cuando empezamos a trabajar con el teorema, demostramos que esta dominancia implica de inmediato que f tiene que ser una función integrable porque g ya es integrable. De hecho, en realidad esto que hicimos acá es la justificación de que f tiene que ser integrable también. Por lo tanto, en realidad ya no nos falta absolutamente nada, estamos listos con el resultado y espero que les haya gustado esta solución.